estás todos? Vamos a leer todo este capítulo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Ponga su Biblia en su silla y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, porque Él es digno de ser alabado. Oremos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por darnos el privilegio de comenzar la semana en tu casa, Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, oh Dios. Padre, bendecimos tu nombre y te alabamos. Te pedimos que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos enseñe, sea quien nos hable, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, la necesidad del corazón, Señor. También conoces las necesidades emocionales, las necesidades físicas, Señor, de tu pueblo. Padre, provee conforme a tu amor, conforme a tu grandeza, conforme a tu fidelidad, Señor. Padre, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias porque estamos confiados, Señor, que tú que empezaste la buena obra, la perfeccionarás en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tome asiento. El libro de los Salmos es una colección de poesías y cantos en la escritura, escritos por varios autores. La gran mayoría de los salmos fueron escritos por David. Muchos de los teólogos dicen que en la Biblia Dios le habla al hombre, en la mayoría de la Biblia, y que en los salmos el hombre le habla a Dios. Cuando nosotros vemos en los salmos, vemos una expresión muy fuerte de lo que es el ser humano. Vemos las emociones del ser humano, vemos las contradicciones, vemos que hay ciertos salmos que hablan de una extensa, de una gran alegría, otros salmos hablan de la tristeza, del llorar, de la depresión. Entonces al ver por los salmos, al transitar a través de ellos, vemos todo lo que es al ser humano reflejado y nos podemos ver a nosotros mismos. En este salmo que hoy vamos a ver, no habla acerca del ser humano como habla acerca de la grandeza de nuestro Dios. La semana pasada yo dije algo en el mensaje, después de que terminé el mensaje me fui para la casa, me fui pensando y me fui meditando en el mensaje y Dios me movió a que tengo que extender un poquito de lo que dije, que apenas lo mencioné, que apenas toqué. Voy a hablar
hablar de esto porque creo que es un tema muy importante, un tema muy necesario para nosotros por el trasfondo cultural que tenemos, que es el tema de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? ¿Por qué son los ídolos? ¿Quiénes hacen a los ídolos? Una de las herencias que los españoles nos dejaron en Latinoamérica fue la idolatría. No fue una buena herencia, al contrario, fue una maldición que nos dejó el pueblo español dentro de la Iglesia Católica. Muchos de ustedes crecieron en la Iglesia Católica y le tenían mucho respeto a estas cosas. Yo quiero hablar hoy con respeto, respetando a la Iglesia Católica, pero quiero hablar con la verdad, lo que la palabra del Señor nos dice acerca de estas cosas que son. Porque aún me he dado cuenta de que aún dentro de a veces de los hogares cristianos se conservan ciertas cosas, ciertas fotografías, ciertas imágenes, ciertas cositas que ya no deberían de estar ahí porque en realidad ya no pertenecen a nosotros. Entonces vamos a hablar de la realidad de Dios, de la realidad de los ídolos y de nuestra responsabilidad de confiar en Dios. En el Salmo 115, el salmista empieza hablando, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Cuando vemos esta primera parte de este salmo, debemos de entender que la cultura alrededor de Israel era una cultura similar a la de la cultura de nuestros países. ¿En qué manera? La mayoría de los pueblos, o todos los pueblos alrededor de Israel, eran pueblos idólatras. Eran pueblos que tenían dioses hechos por ellos. Dios mismo saca a Abraham, el padre del pueblo judío, de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que era altamente idólatra. Dios le dice: sal de ahí, sígueme a mí, al Dios verdadero, al Dios invisible, para que me conozcas. Abraham sale, Abraham deja todo esto, Dios instituye un pueblo, Abraham empieza a adorar al Dios invisible. Y hasta el día de hoy Dios sigue permaneciendo invisible. El Dios de los creyentes, el Dios de los cristianos, no tiene una figura determinada. El señor barbón, con pelo muy bonito, muy elegante, muy simpático, que aunque pudiera parecer el hombre perfecto, que se ha pintado como Jesucristo desde los tiempos del Renacimiento hasta acá, en realidad no podemos decir que ese es Cristo. Porque una de las razones es porque esa foto es de un hombre europeo. Cristo era del Medio Oeste. Si usted me dice a mí, bueno, pero es que en el manto que tienen, que ahí hay una figura que parece ese manto es cuestionable. No se sabe en realidad quién es. No se sabe si en realidad es de Jesucristo. La realidad es que el Dios de los cristianos es un Dios invisible. El apóstol Pablo dice que un día le veremos, un día Él se manifestará y le conoceremos en realidad como Él nos ha conocido. Por eso es cuando usted entra a las iglesias cristianas, usted no encuentra figuritas, porque el Dios de los cielos
es un Dios invisible. El salmista está en medio de un problema, el salmista está en medio de presión, y dice el salmista que los pueblos, la gente de los pueblos le preguntan: ¿dónde está tu Dios? De nuevo, cuando vemos el contexto de lo que es la cultura, cuando usted tiene dioses que usted ha hecho, usted puede decir: este es mi Dios. O usted puede decir: ese es mi Dios, esa planta. Pero en el caso de nosotros los cristianos, cuando la gente nos pregunta: ¿dónde está nuestro Dios?, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dios está en los cielos, ¿verdad? Aunque Dios está en todo lugar, porque uno de sus atributos era omnipresente, pero no hay una figura a la cual apuntar. Y esto es en base a esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es la figura que representa a tu Dios? ¿Cuál es la imagen que representa a tu Dios? ¿Cuál es ese Dios que tú dices que tú sigues? El salmista dice: mi Dios está en los cielos. Mi Dios hizo los cielos, y todo lo que Él quiso hacer, Él lo hizo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Cuando hablamos de Dios, ¿a qué catalogamos Dios? ¿Qué verdaderamente es un Dios? Yo voy a darle ahorita 3 o 4 atributos del Dios verdadero, de lo que hace algo Dios. Porque si queremos decir que algo es Dios, tenemos que tener una medida para saber que es Dios, ¿verdad? A través del mundo hay muchas cosas que la gente llama Dios. Muñecos de todos colores, muñecos de todos tamaños, muñecos de todos olores. Y dicen: este Dios, este Dios, este Dios, este Dios, este Dios. Pero ¿qué es Dios en realidad? Cuando alguien le pregunta a usted: bueno, ¿qué es Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tú crees que tu Dios es Dios? ¿Cuál es su respuesta? Cuando su hijo le pregunta a usted o su hija: oye, explícame acerca de Dios, ¿qué le responde usted? Cállese, chiquillo malcriado, eso no se pregunta. Vaya a ver televisión, ahí le van a explicar cómo es Dios. Primero, cuando hablamos del Dios creador de los cielos, su primer atributo es que Él es trascendente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no tiene límites, que está por encima de todo poder, que Dios está más allá de nuestra imaginación. No está sujeto a nuestro espacio, no está sujeto a nuestro tiempo. Dios es trascendente. Su poder, su gloria, su majestad va más allá. Dios está por encima de todo, trascende todo. Cuando hablamos de nuestro Dios, y cuando hablamos de Dios, estamos hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 diferentes personas, el misterio del Dios Trino, lo que dicen las Escrituras. No se puede completamente explicar, pero tenemos que creerlo porque la Escritura lo muestra. Porque la Escritura nos dice que Él existe de esa manera. Y eso es parte de su trascendencia. ¿Cómo va a ser posible que 3 sean uno? ¿Cómo va a ser posible que estén en una perfecta armonía? ¿Cómo va a ser posible que nunca tengan una discusión? Si nosotros los seres humanos discutimos hasta con nosotros mismos. ¿Usted ha visto que nosotros los seres humanos a veces nos cuesta ponernos de acuerdo con nosotros mismos? Pero Dios es tan trascendente, Dios es tan grande, Dios es tan inmenso, Él es tan extensivo, tan grande, que Dios trascende todo esto. Dios trascende nuestra mente finita con su infinidad. Entonces, cuando estamos hablando de algo o de alguien que queremos decir que en Dios, primero tiene que ser mayor que nosotros. ¿Usted adoraría algo que es menor que usted? Sin embargo, antes algunos de ustedes adoraban cosas que eran menor que ustedes. En mi país, en Costa Rica, la patrona se llama la Virgen de los Ángeles. Irónicamente, es un pedacito de piedra así de grande.
tiene forma de, si usted se queda viéndola cerca y ya bien cerca y muy cerca hasta que usted se maree, ya usted empieza a ver la forma. ¿Ya? Pero es un pedacito de piedra y para ellos es la patrona del país. Y año tras año la gente viaja grandes cantidades camina todo el país. Cuando llega a la basílica, algunos entran hincados desde kilómetros, a veces cuadras, kilómetros atrás, se llagan sus piernas y van y presentan sus ofrendas a un pedacito de piedra. Interesante, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes, hermanos mexicanos, fueron alguna vez a la procesión de la Guadalupana, ¿verdad? Tal vez algunos de los hermanos guatemaltecos fueron alguna vez a Esquipulas, al Cristo Negro. Y podemos seguir hablando. De nuevo, cuando nos sentamos aquí hoy y decimos, no, yo en realidad, no, eso está muy cegado para adorar lo que no es Dios. Pero en algún momento, muchos de ustedes, pues yo nací en el cristianismo, adoraron a estas cosas que no son dioses, que no son trascendentes, que no van por encima, inclusive que son creaciones de mismos hombres. Primer atributo de Dios es que Él es trascendente. Segundo atributo de Dios, Dios es existente en sí mismo. ¿Cómo? No tiene creador, no fue creado, Él es. Dios se presenta a Moisés en el desierto y le dice, yo soy. En realidad la traducción correcta es el verbo ser. Ser, yo soy. ¿Cómo que yo soy? Yo soy ayer, yo soy hoy, yo soy mañana, yo soy. Soy existente en mí mismo. Si te devuelves un día ayer, si te devuelves un día, Dios soy. Si venimos al día de Dios, Dios es. Si vamos mañana en la cama, Dios es. Si volvemos mil años atrás en el tiempo, Dios es. Él es existente en sí mismo. ¿Cómo va a ser posible eso? Yo no lo puedo entender. Es difícil de entender tal vez, pero esta es la realidad. Por eso es Dios, por eso Él es trascendente. Porque Él es diferente a nosotros. Porque Él nadie lo tuvo que crear. Él siempre ha sido. Muy al contrario, dice el salmista, mi Dios hizo los cielos e hizo todo lo que Él quiso hacer. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice que por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por Él existen y subsisten. Está hablando de nuestro Dios, hablando de Jesús. Dios es existente en sí mismo. ¿Se ha puesto a usted a pensar qué maravilloso es eso? Yo a veces me pongo a pensar, yo me pongo a ver a los cielos y en la noche y digo, ¿cómo es posible? Dios siempre ha sido. Es un pensamiento que en realidad te perturba. Nosotros somos gente finita, que estamos limitados a tiempo. 70 años, 80, 90 años, 100 el que tiene que sufrir más. Pero Dios siempre ha sido. Siempre ha existido. Antes de que cualquier cosa existiera, ya Dios existía. Muy contrario a los dioses hechos por los hombres. Muy contrario a las figuritas, que alguien las tuvo que crear. Dios es. Pero Dios no tan solamente es, Dios creó todas las cosas. ¿Cómo sabe usted que Dios creó todas las cosas? Porque el universo da testimonio de lo que Dios creó. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día sin palabras, dice sabiduría. Pero ¿saben qué? Los científicos dicen que tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador porque una de las leyes científicas es que no puede haber algo creado sin un creador.
Los ateos han tratado de negar la existencia de Dios. Los ateos han tratado de decir, no, Dios no existe. La ciencia no, pero la ciencia ha comprobado que tuvo que haber existido, tiene que existir un creador. Los ateos dicen, no, todo fue creado de una ameba. La pregunta es la siguiente para el ateo: ¿quién creó la ameba entonces? ¿De dónde vino? Aunque todo hubiera evolucionado de una ameba, alguien tuvo que haber creado la ameba. Y hay un chiste, ya lo he contado, pero por aquellos que no lo han escuchado, que se muere un ateo científico, llega al cielo y le dice Dios: tú no te puedes quedar aquí porque tú no creíste en mi mensaje, tú no creíste en Jesucristo. Dice: yo, déjame quedarme aquí porque yo puedo hacer todo lo que tú quieras. Y Dios le dice: ok, yo de la tierra creé al hombre. Y el ateo le dice: dame un poco de tierra y yo voy a crear un hombre. Entonces Dios le dijo: no, crea tú tu tierra. Si todo tiene un principio, aunque volvamos hasta la partícula más pequeña y busquemos que todo evolucionó de ahí, si ese fuera el caso, la pregunta es: ¿quién hizo esa partícula? El Dios creador de los cielos, que es trascendente, que es existente en sí mismo y que Él creó todas las cosas, fue quien empezó todo. Si hablamos del Big Bang, Dios tuvo que haber entrado. Dios tuvo que haberlo hecho, porque de nuevo, algo que ha sido creado tuvo que haber tenido un creador. Esta es una ley científica. Dios creó todas las cosas. El tercer atributo del Dios de los cielos es que Dios es un Dios veraz, verdadero. Él es verdadero, Él es verdad. Cuando nosotros los cristianos hablamos de Dios, yo quiero que usted entienda: nuestro Dios está por encima de todo. Sí, cantar grande y fuerte nuestro Dios no es solamente un canto, no es algo para que usted se anime y diga grande y fuerte es nuestro Dios, no es algo para que usted se sienta bien. No, cantar grande y fuerte es nuestro Dios es darle honra y gloria a Dios, y es la realidad de que nuestro Dios es grande y fuerte, sin importar lo que usted piense, sin importar cómo usted se sienta o como yo me sienta. Nuestro Dios es grande y fuerte por encima de todas las cosas. Y no hay figura en la tierra, no hay foto, no hay artista, no hay nada que pueda en realidad captar la esencia del Dios creador del universo. Porque Él está por encima de todo. Es tan grande que no se puede describir. Pero la gente necesita dioses. Entonces, cuando la gente no tiene acceso al Dios verdadero, ellos tienen que hacer sus dioses. Ellos tienen que hacer sus ídolos. Y el salmista dice que estos ídolos, estos dioses, ellos los hacen de plata, de oro. Pero son obras de mano. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen narices, mas no huelen, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan, no hablan con sus propias gargantas. Pero el verso 8 es todavía más fuerte. Y semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. ¡Wow! La Biblia es fuerte, ¿verdad? La Biblia es verdad. Todas estas estatuas, todos estos ídolos, todos estos dioses son seres inertes. Están muertos. Pero vea qué tremendo. La realidad es que todos aquellos que los adoran, que confían en ellos, están igual de muertos que estos dioses. Colosenses 2, verso 13: y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Jesús. El hombre, antes de venir a Cristo, está muerto, literalmente. Pero la pregunta es esto: pastor,
Yo crecí en la iglesia católica. Yo he visto tantas cosas. En mi país le atribuyen milagros a la Virgen de los Ángeles. En México le atribuyen milagros a la Virgen de Guadalupe. Gente que se sana, gente que ellos los ayudan. Ahora a muchas de las deidades, a los diferentes santos, les atribuyen todos estos milagros. Pastor, entonces, si todos estos seres están muertos, ¿cómo es posible que hagan milagros? Hay algo detrás del muñeco. Y yo le quiero hacer mostrar hoy la superioridad de nuestro Dios, primero, pero le quiero mostrar a usted la realidad de lo que está atrás de la estatuita esta, bíblicamente, no con mis ideas, sino con lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ir a una escritura, a una historia en la escritura que para mí es lo máximo, es una de las escrituras más lindas que me emociona leerla. Está en 1 Samuel capítulo 5. Usted puede leer todo el capítulo en su casa para que usted vea toda la plenitud de esto, pero yo solo lo voy a leer los primeros versos por cuestión de tiempo. Esta escritura me encanta. 1 Samuel capítulo 5, versos del 1 al 5. Gracias. Primera Samuel 5, versos del 1 al 5. ¿Lo tienen? ¿Todos lo encontraron? Quiero que lo lea para que no crea que yo estoy inventando la historia. ¿Lo tienen todos? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Y usted puede leer el resto del capítulo, porque qué interesante. Pero aquí tenemos dos figuras. Tenemos el arca de Dios, que era aquella pieza, era una caja donde estaban la vara de Aarón y estaban las dos tablas de los 10 mandamientos. Y esta caja, escuche bien, el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios con Israel. Escuche bien mis palabras. Simbolizaba. No era Dios. Era un símbolo de que Dios estaba con Israel. La Santa Cena, la bebemos, es un símbolo de la muerte de Jesucristo, de su sangre y de su cuerpo. Dagón era el dios de este pueblo, de Asdod. Él era su dios y tenían su figurita y todo. El pueblo de Israel peca. Los filisteos capturan lo más sagrado que ellos tenían, que era el arca de Dios. Y entonces su manera de declarar la victoria es que iban a llevar esa arca al templo de su Dios. Y ellos ponen el arca en el templo de Dagón. Y la primera noche que la ponen, la dejan ahí. Y en la mañana llegan los sacerdotes y encuentran a Dagoncito en el suelo, postrado ante el arca de Jehová. Estamos hablando de la superioridad de Dios y de la realidad de Dios. Desafortunadamente los hombres somos bastante torpes. Ellos no entendieron, ¿verdad? No entendieron a la primera.
Entonces tomaron a Dagón, lo pusieron de nuevo en su altar y se fueron. A la siguiente mañana, ellos regresan y Dagón tiene cortada la cabeza, tiene cortadas las dos manos y está de nuevo enfrente del arca. ¿Cuál es el mensaje? Oye muchachos, por si no han entendido, el Dios verdadero es el Dios de los israelitas. Su muñeco no tiene poder delante de los israelitas, delante del Dios. Pero esto lo quiero que usted entienda. Escuche bien. El arca de Jehová era una caja de madera fina, cubierta en oro, que tenía dos ángeles a cada lado, con sus alas extendidas, cubriendo las tablas donde están los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Pero Dios no estaba ahí. Sería un Dios muy chiquito. Pero esto representaba a Dios. ¿Usted sabe quién es el arca de Dios ahora? Usted y yo. Ahora nosotros no tenemos figuritas, no tenemos cajas, no tenemos solo la caja del sonido, pero eso no, y la del piano, no los adoramos. Sí, pero ahora quienes somos del arca de Dios somos nosotros, y quienes somos el templo de Dios somos nosotros. Pero esa arca representaba a Dios, y cuando ponen esa arca ahí, Dios es tan celoso, Dios es tan celoso de su naturaleza, de su gloria, que Él mismo se encarga de cortarle la cabeza y las manos al ídolo, para decirle a ese pueblo: solo hay un Dios verdadero, y el Dios verdadero es el Dios de Israel. Denle un aplauso al Señor. Como el arca de Dios representaba a Jehová, o al Dios de la creación, a Jehová, Yahweh, el Dios de los judíos, Yahweh, Elohim, este otro Dios representaba algo más. Detrás de cada figura hay alguien que funciona. 1 Corintios 10, versos 19 y verso 20. 1 Corintios 10, versos 19 y verso 20. ¿Lo tienen? Déjenme darle un poquito de historia antes de entrar al verso. La iglesia de Corinto es un pueblo que estaba en la costa, era un puerto. Y había una tremenda inmoralidad en el puerto de Corinto. Era lo máximo de la maldad. Y había mucha prostitución, habían diferentes dioses en Corinto, había mucha idolatría en Corinto. Pero a un nivel más allá de lo que nosotros entendemos, a un nivel de que parte del ritual a los dioses paganos eran las prostitutas en los templos de los dioses paganos. Ellas vivían para los dioses paganos y cobraban para los dioses paganos, era el negocio de los sacerdotes. Entonces había una tremenda corrupción en Corinto, y lo que pasa era que las carnicerías de Corinto no tenían dueños de afuera. Las carnicerías de Corinto tenían las mismas iglesias de los dioses paganos. Cuando la gente llegaba con sus ofrendas a los dioses, con bueyes, con toros, con vacas, entonces ofrecían el sacrificio al ídolo. Los sacerdotes se dejaban una parte y la demás la vendían a la gente. Ahí estaban las carnicerías eran en las iglesias. Ellos le vendían la carne a la gente. Entonces había un problema, un conflicto en Corinto, donde algunas personas decían: no se puede comer carne a menos de que tú seas el que
el que tenga la finca, el que cuide tus vacas, porque si tú vas y compras carne en el pueblo, son las carnes sacrificadas a los ídolos y estás pecando. Entonces Pablo empieza aquí a explicar todo este problema y llegamos al capítulo 10, en el verso 19, y leemos y dice lo siguiente: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Recuerda, aquí está cerrando todo esto, ¿verdad? Acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Verso 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, con mayúscula, y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Esa es una pregunta retórica. ¿Será? Piensen esto. Si el arca estuvo delante de Dagón, los asbaonitas tentaron al Dios de Israel poniendo el arca al nivel de Dagón, y Dios llegó y le cortó las manos y la cabeza a Dagón para decirles: este no es Dios. Es el mismo argumento que Pablo está diciendo. La figura no es Dios. Póngale el nombre que usted quiera: Virgen de los Ángeles, Virgen de Guadalupe, la Santa Muerte. Póngale el nombre que usted quiera a esos ídolos. San Chipilín, San Tuerto, como usted quiera ponerle. Como usted quiera ponerle al ídolo. El ídolo, el muñeco, sea de fibra de vidrio, sea de yeso, sea de oro, sea de plata, sea de madera, sea de hierro, de lo que usted lo quiera hacer, sea de barro, lo que usted quiera hacerlo, ese pedazo de muñeco no es nada. Pero escuche, ese muñeco representa un demonio. Cada sacrificio, cada ofrenda que se le hace a un muñeco de esos es a un demonio. Cada niño que se le ofrece a un santo de esos se le está ofreciendo a un demonio. Entiéndalo bien, no son mis palabras, es lo que la Escritura dice. Si usted tiene algún problema con esto, váyase a orar ahora y hable con Dios. Pero cada ofrenda, de nuevo, cada pedacito de oro, cada billete, ¿cómo le llaman los católicos? No se le llaman ofrendas, le llaman, tienen otro nombre. No, cuando se hacen promesas, cada promesa que se le da a estos cosas, hermanos, hay un demonio detrás que representa a esto. Y si hay milagros, claro que sí, pero no son hechos por el Dios de los cielos. Si hay cosas que pasan, pero no son hechas por el Dios de los cielos. Atrás de cada uno de esas figuritas, hay un demonio. ¿Por qué a mi familia le pasó esto? Si se la ofrecía a San Pepito. Satanás cobra. Es muy importante que tengamos: pastor, pero ya nosotros somos cristianos, ya a nosotros no nos afecta esto, o que tiene familia que está en el catolicismo, a ellos sí les afecta. ¿Sabe por qué hay una gran guerra en su familia? ¿Y por qué todavía hay familia suya que no se ha convertido y que parece que está bajo el control de Satanás? Porque no es que parece que está bajo el control de Satanás, es porque está bajo el control de Satanás, porque en ignorancia, tal vez no usted, pero sus abuelos o sus tatarabuelos o sus ancestros ofrecieron toda esa familia a una deidad de esas, a un demonio de esos, y esos demonios están peleando para que su familia no venga a los pies de Cristo. Es importante que entendamos, estamos en medio de una guerra espiritual. Y
Y si muchos de los ancestros, de nuevo, yo tuve la bendición de venir de un lado de mi familia que eran cristianos. Pero muchos de nuestras familias están ofrecidos a esas deidades. Y le voy a decir algo: Satanás sabe lo que le pertenece. Y Satanás pelea por lo que es de él. Y la única persona que puede romper todas esas maldiciones y todas esas cadenas se llama Jesucristo de Nazaret. Yo quiero que usted entienda algo. Usted está en Cristo, las cadenas fueron rotas. Pero el que no está en Cristo sigue atado. Y de nuevo, así como ofrecimos hoy de la bebé de Yaneli al Señor, ¿usted cree que es solo un acto ritualístico? ¿Cree solo religión? No, Señor, Dios está viendo y Dios toma la palabra. Si usted es cristiano y usted, cuando sus hijos fueron grandes y usted los había ofrecido al Señor, yo lo animo a que usted ofrezca a sus hijos al Señor, que se pare enfrente y lo haga públicamente. ¿Cuál es la desesperación de bautizar a los niños? Porque son ofrecidos a esas deidades. Y de nuevo, el apóstol Pablo lo dice claro. Vea que no estoy, simplemente le estoy leyendo lo que la Escritura dice. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Si usted no lo quiere ver, yo no puedo hacer nada. Si usted quiere decir, usted está diciendo eso para mí. Yo sé quién yo soy, yo sé quién he creído. Pero de nuevo, todos ustedes, que su familia todavía no está en los caminos del Señor, y si están en religiones donde se adoran ídolos, hermanos, son pactos con demonios. Y es un poco crudo, y es un poco difícil de tragar. Pero ¿sabe qué? Dios me motivó a que tenía que volver hoy y volver a hablar de esto hoy y darle a usted los versos bíblicos para que usted entienda, esto no es un juego del pastor. Esta es la realidad bíblica. Satanás siempre ha querido la adoración que le toca a Dios. Y si Satanás a usted se le aparece, a la gente se le aparece de frente y le dice, yo soy el diablo, adóreme. La gente va a decir, no, porque la adoración le toca solo a Dios. Pero al crear muñequitos, al crear ídolos con nombres de gente que aparecen en la Biblia, la gente y le lleva todas las ofrendas y le ofrece a su familia, le ofrece a todo el mundo, porque tiene un nombre que aparece en la Biblia. Pero ese muñeco no tiene nada que ver con el personaje bíblico. Se llame María, se llame José, como se llame, no tiene nada que ver. Detrás del muñeco hay un demonio. Y es importante que lo entendamos. Es importante que usted sepa que usted necesita ver esto de esta manera. Porque es lo que la palabra dice. Ahora, bueno, pastor, gracias por desanimarnos hoy. Vamos a ir por la casa tristes, pensando que nuestra familia está en esto y que todos están así, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ok, déjenme decirle qué vamos a hacer. Volvamos a la Biblia, Salmo 115. El salmista expone los primeros 3 versos, quién es Dios, la grandeza de su Dios. En los segundos 5 versos, del 4 al 8, él dice, todos los ídolos no son nada. Ya nosotros sabemos ahorita qué es lo que hay detrás de cada ídolo, ya lo entendemos eso bien, qué es lo que ha pasado. Pero ahora en los próximos 3 versos, vea lo que dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
confía. Y vea qué interesante, le voy a explicar. Hoy Israel confía en Jehová, está hablando de los judíos, pero nosotros no somos judíos, pastor. Ok, no descarta. Casa de Aarón confía en Jehová, la casa de Aarón eran los sacerdotes, tampoco somos descendientes de Aarón, ¿verdad que no? Ah, pero vea qué completo es Dios. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Teme usted a Dios? ¿Puede confiar en Jehová? Porque Él es su ayuda y su escudo, hermanos. Al ver a la familia, al ver que están en la idolatría, al ver todo eso, confía en Dios. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Porque Él es mi ayuda, Él es mi escudo, Él es quien me cuida. Si estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra donde cada quien quiere agarrar lo suyo, pero usted tiene que entender, su escudo no son sus actividades religiosas, su escudo no es lo que usted haga, su escudo es el Dios de los cielos, Él es su protector, Él está con usted en todo momento, en todo lugar, en toda situación, Él lo va a ayudar y Él lo va a proteger. Confiar en Jehová, primero que todo. Porque sí, el diablo es real y los demonios son reales. Pero nuestro Dios es más real. Él fue el que los creó y a Él se sujetan. Él es nuestra ayuda y es nuestro escudo. Pero después, usted tiene que aprender a caminar confiado. Usted tiene que aprender a caminar en confianza, hermano. Yo recuerdo cuando antes de venir yo al Señor, que andaba manejando y andaba sin licencia y siempre andaba con miedo por todos lados. Preocupado que si me agarra el policía, que si me agarran, que si me botan, que si me meten preso. Una de las cosas que Dios me dio fue paz y me enseñó a confiar en Él. Hermano, usted tiene que aprender a vivir confiado. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. No solo aquí en la iglesia. Aquí cualquiera confía en Dios. El más impío confía en Dios aquí adentro de la iglesia. Pero allá afuera confía en Dios. Confía en Dios por su vida. Confía en Dios por su familia. Confía en Dios por su trabajo. Confía en Dios. Si usted es temeroso de Dios, confía en Dios porque Dios lo va a ayudar y Dios lo va a proteger. Y no va a pasar nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Si Satanás, el trabajo de Satanás es preocuparlo a usted. Es estresarlo. Es ponerlo a pensar a usted en el día de mañana, del cual Satanás no tiene control ni usted tampoco. El único ser que tiene control sobre el mañana es el Dios de los cielos. Y si usted llega al día de mañana es porque Dios lo dejó llegar. Si no llegamos al día de mañana, vamos a estar en un lugar mucho mejor que este. Y le aseguro que usted no va a preocuparse por estar aquí en este lugar. Si yo me muero hoy en la noche, los quiero mucho a ustedes, pero le aseguro que en el cielo no me voy a preocupar por ustedes. Voy a tener mucha gente con quien hablar y muchos lugares con quien ver. Tengo muchas preguntas que hacerle a un montón de gente que se fueron antes que yo. Y es el lugar más bello del universo. Confía en Dios. Si estás aquí te va a ayudar, si estás allá ni hablar. Confía en Dios, aprende a caminar confiado. ¿Eres temeroso de Dios? Dios te va a cuidar. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas, eso no vas a decir que no vas a tener ataques, eso no quiere decir que no vas a tener luchas. Claro que sí, la única manera para que Dios te cuide es porque vas a tener problemas, ¿o no? Usted jamás va a experimentar la protección de Dios si no experimenta algún peligro. Dios nos quiere proteger. Y si usted es temeroso de Dios, usted tiene que aprender a vivir confiado, a caminar confiado. Hermano, lo que usted es hoy es porque Dios le ha permitido ser. Escuche, no se engañe. No crea que es porque usted es muy inteligente, porque usted es muy bonito, o porque usted es muy disciplinado. Porque... No. Lo que usted y yo somos hoy es porque Dios nos ha dejado llegar hasta aquí. Hermano, usted tiene que aprender a vivir confiado.
Y el problema es, la gran mayoría de los cristianos no confían en Dios porque ellos creen que lo que son es por lo que ellos son. Nada más. Hasta el momento que necesitan dinero, ahí sí vienen a orar. O necesitan salud, vamos donde Dios. Pero mientras todo esté bien, caminamos nosotros mismos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. El salmista dice: todos los que temen a Jehová confíen que Dios los va a ayudar y confíen que Dios es su escudo. Confíe. Aprenda a confiar. Dios es real. Confíe en Dios. Lo segundo que el salmista dice, verso 12: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros. ¿Qué dice? Benditos vosotros de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Una vez más, iglesia, no solamente confíe en que la voy a pasar, confíe en que voy a sobrevivir, confíe en que no me voy a morir, confíe de que Jehová bendecirá. Confíe en que Dios lo va a bendecir. De nuevo, vea qué interesante. A la casa de Israel, a la casa de Aarón, a los que temen a Jehová. Y por aquello que hay algunos de esos medios incrédulos en las iglesias: no, pero eso es solo para aquellos que tienen una gran fe. A pequeños y a grandes. No está hablando de estatura, porque todos los que son medianos no tendrían bendición. Si usted es una persona promedio, entonces ya usted no va a ser bendecido, solo el pequeño y el más alto, ¿verdad? No. Lo que nos está diciendo es que Dios bendecirá a todos. Sea que usted se queda pequeño, que usted se queda grande, si usted le teme a Jehová, si usted está confiando en Jehová, Dios te va a bendecir. Pero lo profundo dice, no solamente te va a bendecir a ti, va a bendecir también a tus hijos. Hermano, ¿ha dejado usted de confiar que Dios va a bendecir a sus hijos? Yo creo que Dios va a bendecir a mis hijos. Yo creo que Dios va a bendecir a sus hijos. Y que va a bendecir a los hijos de sus hijos. Y voy a creer y voy a seguir creyendo. Porque tenemos un Dios verdadero. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que vela por sus hijos. Un Dios que nos dice que si nosotros confiamos en Él, Él va a tener cuidado de todo. Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No sean como los gentiles. Recuerden que si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los lirios del campo, Él va a tener cuidado de vosotros. Confíe. Usted ha creído en el Dios verdadero. Usted ha creído en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Confíe que Dios lo va a bendecir. Dios bendice. Entienda, la bendición de Dios no es lo que usted se imagina tal vez. Pero Dios bendice. Y Dios dice que nos va a bendecir a nosotros y Dios va a bendecir a nuestros hijos cuando nosotros entendemos en quién hemos creído. Si muchos de ustedes tienen más fe en lo malo que en Dios, hoy ya va a quedar de presidente Donald Trump y nos va a correr a todos de aquí. Aquí nos da risa, pero en la casa oramos hincados: Señor, que no queremos Donald Trump de presidente, no me va a pasar, yo no me quiero ir de aquí. ¿Es cierto? No lo dejes, Señor, que confíe. ¿Eres temeroso de Dios? Confía en Dios, pero confía con propósito. Confía en que Dios te va a bendecir. Es lo profundo de la Escritura. No solamente confiar ahí, no confiar de que vamos a pasar, no. Confía que Dios te va a bendecir. Va a bendecir a Israel, va a bendecir a los sacerdotes, pero va a bendecir a todos los demás también.
que son temerosos de Él y que confían en Él. Porque nuestro Dios es un Dios verdadero. Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios es un Dios veraz que cumple sus promesas. Sí, tenemos que aprender a confiar. Porque los demás ídolos no son dioses. Solamente hay un Dios. Y ese es el Dios de los cielos. Es importante que usted confíe. Confíe por su familia. Confíe por aquellos que no han creído. Confíe en Dios. Pastor, ¿qué hacemos? Tengo familia que está atada en la idolatría. Tengo familia que está atada por los ídolos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Déjenme darle 3 cosas y quiero que las apunte. Si le interesa, apúntelas. 3 cosas que usted tiene que hacer por la familia suya que todavía no ha venido a Cristo y que está atada en la idolatría. Escuche, la primera escríbala con puras mayúsculas. Ore. Como decimos en buen mexicano, órale. Órale por tu familia. Órale. Pídale a Dios por su familia. Pídale que los salve, pídale que los liberte de la esclavitud, de la idolatría. Pídale que rompa las cadenas generacionales que han venido de abuelos, de los ancestros, de todo esto. Ore. Y vean, le voy a decir algo, se lo voy a decir bien enojado, se lo voy a decir bien serio. No estoy jugando, tiene que orar. Tiene que aprender a orar por su familia. Seriamente, diariamente, por nombre si es posible. No haga las oraciones ahí del Papa que le hace así a la gente y ya, como Benijín. No. Ponga los nombres y dígale: Dios, yo te pido por el tuerto, mi primo, que lo salves. Ore bien, en serio. Tenemos que decir a Dios: Señor, enséñame a orar de la manera correcta por mi gente. Porque somos demasiado flojos. Ay, Señor, tú dices que mi casa y yo, que yo te seremos salvos y buenas noches, Señor. Eso no es orar. Eso no es orar. Saque el tiempo para orar por estas gentes. Saque el tiempo para ayunar por ellos. Sea serio delante de Dios. En serio. Realmente, si son sus hijos, si son sus padres, y si es su suegra, mejor, el mayor testimonio que Dios salva a su suegra. Pero ore seriamente. En serio, ore seriamente, aprenda a orar. Haga una lista de sus familiares que usted quiere que sean salvos. Y ore con esa lista. Ayune por ellos. 1, 2, escuche bien. Hay que buscar un lugar a donde empezar a leer las escrituras con ellos. Hay que buscar, usted tiene que buscar cómo empezar a leer las escrituras con su familia. Dígale al que está a su lado, solo como está leyendo: mira, no seas bruto. Sí, dígale así: no seas bruto, que se acuerde. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque vea, usted necesita leer las escrituras con sus parientes. Pero lo que a los cristianos nos pasa es que lo queremos convertir primero, antes de leer las escrituras. No tienes que leer mi Biblia, sino porque la tuya no sirve. Que tienes que hacerlo a mi modo porque tú estás mal. Busque cómo leer las escrituras con ellos. Pronto, ¿tienes una Biblia católica? Y lea usted la suya que ellos lean a ella. Y empieza a leer las escrituras con ellos. Recuerde que no están convertidos todavía, tienen que convertirse. Entonces, utilice los medios que ellos tengan. Si no tienen Biblias, es una buena oportunidad para usted para comprarle una y regalárselas.
más seguro. Pero de nuevo, busque el lugar común, el lugar común en donde tú puedes, oye, ¿has leído la Biblia últimamente? Ven, leamos la Biblia. Y empieza a leer la Biblia con ellos. Empieza en el Evangelio según San Juan. Ese libro es el mejor libro para él. No empieza a leer Apocalipsis, por favor. Se lo voy a asustar bien para que se convierta rápido. No. Convertirse no es acerca de terror. Es acerca de tener la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y el Evangelio según San Juan es el mejor libro. Lea la Biblia con ellos. Lea la Biblia con ellos. Nada más léala. No trate de convertirlos en la primera semana o en los primeros 15 días. Lea las Escrituras. Ore seriamente. Ore para que el Espíritu Santo convenza el corazón mientras usted está leyendo las Escrituras con estas personas. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. 3. Prepárese para explicar el Evangelio claramente. Prepárese para explicar el Evangelio claramente. Nosotros aquí en la iglesia tenemos ayudas que le podemos dar, podemos enseñarle, pero usted tiene que estar preparado, porque cuando usted empieza a orar con las personas, cuando usted empieza a leer la Biblia, va a llegar un momento donde la persona le va a preguntar, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y usted empieza a decirle, no, es que ya no tienes que ir a los ídolos, ya no tienes que ir así, ya no quieres ir allá, ya no tienes que ir allá. Y después no les dicen nada, son como Cantinflas, ¿verdad? Prepárese para poder explicar el Evangelio claramente. Usted tiene que estar preparado para poder explicar el Evangelio por lo menos en 3 minutos. El Evangelio es sencillo. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 dice, porque Jesucristo murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras, resucitó de acuerdo a las Escrituras como paga por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Si crees en Jesucristo como quien pagó por tus pecados, tú eres salvo. Esa es la esencia. Pero no se tiene que prepararse. La clave es esto: tenemos que ser serios, hermanos. Tenemos que ser serios. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para libertarnos del yugo de esclavitud. Pero usted y yo tenemos que estar preparados y tenemos que ser objetivos a la hora de trabajar con nuestras familias, con nuestros amigos que están atados en estas diferentes religiones falsas, en la idolatría, para que Dios rompa las cadenas del corazón. Pero usted tiene que estar preparado, porque usted es el vehículo que Dios va a usar para hablarle a esa persona, para mostrarle la verdad y llevarlo a los pies de Cristo. Si el ídolo no es nada, pero atrás del ídolo hay un representante de Satanás que va a luchar con todo lo que él pueda para que esas personas no salgan de la idolatría, para que no salgan de sus garras. Pero antes de terminar en esta mañana, yo quiero que lleve su Biblia a Colosenses capítulo 2 y póngase de pie y lo vamos a leer y vamos a orar, porque tenemos que entender que aunque detrás de cada ídolo hay un demonio, tenemos un Dios que ya nos venció a los demonios. Colosenses 2, versos 13 al 15. Póngase de pie, por favor. Quiero que lo siga ahí con la vista. ¿Lo tienen? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hace 2000 años Cristo triunfó sobre los principados y las potestades, sobre todas las autoridades de Satanás.
Ahora usted y yo somos portadores del mensaje de libertad. Usted y yo somos ahora las personas que Dios va a utilizar para darle libertad a todos aquellos que todavía están siendo prisioneros del pecado y de Satanás y sus secuaces. Pero hermano, antes de salir hoy de aquí, quiero hacer hincapié una vez más en esto. Tenemos que ser serios. Estamos en medio de una lucha. Tenemos que aprender a orar por esa gente que amamos, sean nuestra familia, sean nuestros amigos, sean nuestros vecinos, sean nuestros enemigos. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que leer la Biblia con ellos y tenemos que estar preparados para presentarles el Evangelio de Jesucristo. Ya Jesucristo hizo la obra. Simple y sencillamente tenemos que confiar de que Dios va a dar la bendición. Primero la de la salvación, después todo lo demás. Así que hoy yo le dejo a usted, hermano, tiene trabajo que hacer. Tiene responsabilidad. Usted tiene amigos, hermanas, hermanos, familiares que hay que predicarles. Tómelo en serio, porque Cristo quiere salvarlos. Cristo quiere bendecirlos. Amén. Antes de irnos, yo le voy a pedir, piense en la familia que usted quiere que Dios salve, y que ahí donde usted está, le diga: Dios, yo quiero comprometerme a empezar a orar, y que tú me abras la oportunidad para después empezar a leer la palabra con ellos. Y después de presentarle la palabra, cierre sus ojos ahí y piense en sus familiares que usted quiere que sean salvos, o piense en sus amigos que usted quiere que sean salvos. Pero de nuevo, el primer paso es que usted empiece a orar por ellos, que usted empiece a interceder. Puede ser su esposo, puede ser su hermano, su hermana, pueden ser sus padres, pero piense, póngalo ahora. Y antes de salir de hoy de aquí, tome la decisión de empezar a orar por ellos seriamente. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único, el verdadero y santo Dios. Te damos gracias, Dios, por haber abierto nuestros ojos, por habernos, Señor, traspasado de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Pero Señor, al estar aquí hoy recordamos que tenemos familiares, tenemos amigos que todavía están en el reino de las tinieblas, oh Dios, y que queremos, Señor, alcanzar para ti. Hoy yo te pido, oh Señor, de que a los que estamos aquí, Señor, que en los corazones hay personas que se quieren alcanzar, Señor, de que tú nos ayudes a hacerlo. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe a orar, nos enseñe, oh Señor, a buscar tu rostro, que nos enseñe a interceder por nuestros familiares, amigos y vecinos, Señor. Y Padre, que nos dé la oportunidad de traerlos a ti. Señor, gracias por habernos libertado. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias porque somos libres en ti, Señor. Pero Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú protegerás a los que te confían, Señor, y tú bendecirás, Señor, empezando por nuestros hogares. Bendecirás más, oh Dios. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque hoy te podemos llamar Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.